¿Es necesario modificar la Constitución en este momento? Todo lo que sean derechos fundamentales deben ser modificados a través de una asamblea. Son las dos peores constituciones. 2010 y 1844. Ahora, las mejores, ¿cuáles son? Si se quita el transitorio, ya Danilo Medina entra. Hay una serie de procuradores fiscales en todo el país que no han estado haciendo su trabajo. El Ministerio Público, la ley debe ser modificada. Ese Consejo de la Magistratura debe elegir al defensor del pueblo. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Máximo Castillo Salas, un gran amigo que en su momento fue presidente de la Cámara de Cuentas, que ha escrito libros sobre la corrupción en la República Dominicana y que se ha enfrentado también a muchos males. Con él estaremos analizando del por qué y si es necesario modificar nuevamente la Constitución de la República Dominicana. Bienvenido, don Máximo. Gracias, Peguero. Como siempre, me siento halagado de las invitaciones que tú me haces a este programa. Siempre te tengo en el corazón, pero además ya casi me considero como accionista de este programa. Bueno, usted sabe que es parte de nuestra familia. Mire, don Máximo, ¿es necesario modificar la Constitución en este momento? Porque el presidente Luis Abinader como que se ha empecinado en colocar una serie de candados y también buscar la manera de que una serie de cosas sean modificadas, dentro de las que se incluye la independencia del Ministerio Público y también el hecho de que él no puede, porque obviamente fue escogido por 8 años, reelegirse, pero también evitar que otros puedan volver. Explíquenos eso, que esta audiencia pueda entenderlo. Claro. No se concibe que el pueblo dominicano no pueda ir a un referéndum para determinar cuáles aspectos de la Constitución pueden modificarse, cuáles no, y para determinar cuáles autoridades pudieran ser cortadas en su designación porque hayan tenido mal manejo, y también para eliminar leyes que sean negativas. Es decir, todo ese tipo de referendos deben ser incluidos en la Constitución. Entonces, lo que nosotros planteamos de manera precisa, y es ahí donde llamamos la atención del presidente de la República y el liderazgo actual del partido de gobierno, entre los cuales se encuentran el ingeniero Hipólito Mejía y el doctor Andrés Bautista García, que la próxima reforma constitucional no debe hacerse sobre la base de la mayoría absoluta que ha adquirido el partido de gobierno. Somos del criterio, y creo que ahí coincidimos con el presidente de la República, de que esta reforma, para que tenga una validez general, debe hacerse sobre la base de llamar a una constituyente. Y ahí entonces respondo la pregunta tuya: ¿cómo se haría la Asamblea Constituyente? Ese mismo artículo 210 que le quita el derecho al pueblo dominicano de expresarse con relación a los temas fundamentales del país, los temas políticos de mayor importancia, porque es una contradicción, José. Por ejemplo, las 3 causales. Se llevaría a la Junta Central la propuesta, la Junta organiza lo que tiene que ver un referendo. Un referendo, se toman los datos y lo que diga la Junta, expresada en el voto del pueblo, es lo que se va a manifestar. Sí, pero ahí quiero contestarte con mayor precisión la parte que tiene que ver con el referendo constitucional. Porque fíjate el problema que tú acabas de plantear que está viviendo el país con respecto a las 3 causales. Al pueblo no se le ha preguntado directamente qué opina sobre las causales. Y eso debe ser objeto de un referendo. Y que lo decida el pueblo. Y que el pueblo decida. No que haya una puja entre diferentes grupos religiosos y aquellos que son proclives a los derechos que ellos entienden que representan. Claro. Entonces fíjate cómo uno de los temas que deben ser determinados por la nueva Constitución, tú lo acabas de poner sobre el tapete: el Código Penal y las causales. Ya eso no debe ser parte de una ley adjetiva. Eso debe ser parte de una precisión constitucional, que luego de establecerse como un principio en la Constitución, sean entonces reglamentos y leyes adjetivas que vengan a fortalecerlo. Pero ¿cómo vamos a hacer un referendo para las causales si la propia Constitución le prohíbe a los ciudadanos participar en referendo? El artículo 210 es la negación de la negación. ¿Por qué? Porque habla del referendo, pero se lo niega al pueblo como voluntad popular
al pueblo como soberano, porque eso es lo que dice la Constitución, y partiendo de ahí es que yo te digo que las dos peores constituciones que ha tenido la República Dominicana son la de 1844, 6 de noviembre, y la del 10 de enero del 2010. ¿Por qué son las peores? Solo hay que ir a los dos artículos 210 de cada una de estas constituciones para ver cómo en una se le da poder a un dictador que era Pedro Santana, que prácticamente encerró, como dicen popularmente, al Congreso Constituyente en el momento que se estaba votando la Constitución de 1844 para que le insertaran ese artículo. ¿Cuál era la facultad que le daba ese artículo? En cualquier momento, por decreto, cerrar el Congreso y tomar todas las decisiones que le entiendan como presidente por entender que hay un estado especial para esos fines. Y en base a ese artículo eliminó a sus adversarios principales, porque fue el que ordenó que se le hiciera un juicio político a Francisco del Rosario Sánchez y se fusilara. Fue él, en base a ese mismo artículo, que ordenó el fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Fue él, en base a ese mismo artículo, que ordenó el fusilamiento de los dos generales patriotas, los hermanos Gavino Puello y José Joaquín Puello, que fueron figuras principales de la independencia nacional. Entonces, ese artículo 210 de la Constitución de 1844 y el 210 de la Constitución del 2010 fueron el elemento eficiente para convertir estas dos constituciones en las peores de la historia. En las peores. Y duraron y han durado, porque por ejemplo la de 1844, la primera modificación se le hizo 10 años después, en el 1854. Y la Constitución del 2010, independientemente de que en el 2015 hubo una nueva Constitución, digo que hubo porque cada vez que se modifica un artículo es una Constitución nueva. En el 2015 se modificó la Constitución para introducir elementos nuevos a la reelección presidencial, como siempre en interés de un grupo político para poder mantenerse en el poder. Entonces, por esa razón, la del 2010 y otros elementos que yo te pudiera abundar, pero no tenemos tiempo suficiente en este programa para eso, son las dos peores constituciones. Sí. 2010 y 1844. Ahora, las mejores, ¿cuáles son? Duraron poco tiempo las mejores constituciones. Son la Constitución de Juan Bosch de 1963 y la Constitución de Moca de 1858. ¿Por qué estas dos constituciones son las mejores constituciones que ha tenido la República Dominicana? Porque en ellas se insertaron importantes derechos fundamentales y reivindicaciones a favor del pueblo dominicano. Pero ambas constituciones duraron muy poco tiempo en vigencia porque fueron modificadas. Entonces, partiendo de ahí, es que yo le llamo la atención al presidente de la República, Luis Abinader, con un Congreso favorable, absoluto, y a los otros líderes principales de su partido, como es el expresidente Hipólito Mejía y el doctor Andrés Bautista García, para que esta constitución que ha de conocer el país pueda ser una constitución de validez general, una constitución que permita que todos los ciudadanos puedan expresarse en torno a los temas que se van a tocar. Pero ¿cree usted que el presidente toma en cuenta ese aspecto de dar esa libertad al pueblo dominicano? Yo he escuchado a algunos constitucionalistas que plantean la idea de que el presidente no debe abrirse a la voluntad popular, que el presidente no debe darle toda esa apertura a la decisión libérrima y mayoritaria del pueblo dominicano para elegir un Congreso constituyente. Sin embargo, por la misma forma que yo he visto que se ha manejado el presidente después de haber obtenido mayoría congresual, que ha dicho que no va a imponer, que no va a avasallar con esa mayoría, que es muy importante, que debe tomarse en cuenta ese aspecto. Yo creo que por ese mismo elemento el presidente pudiera animarse
a que se haga la modificación constitucional general de la Constitución que es necesaria en base a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero tú me hiciste una pregunta que yo no te la he pincelado bien. ¿Cómo se pudiera hacer esa Asamblea Nacional Constituyente? Esos artículos, el 210 de la Constitución del 2010, el 272, el 270 y el 271, pueden ser armonizados mediante la Asamblea Revisora que plantea el artículo 270 de la Constitución. Armonizado para aperturar que el pueblo dominicano pueda participar en referendos y mandar en esa misma Asamblea Revisora a que se elijan los diputados constituyentes para que sean estos los que hagan la modificación general de la Constitución de la República en base a un mandato de ley que le dé este Congreso mayoritario a la Junta Central Electoral para que organice ese referéndum, que puedan ser escogidos los temas fundamentales, que el pueblo pueda decidir por el voto mayoritario cuáles aspectos requiere que sean modificados. Y entonces, el Congreso Constituyente ampliar esa visión del pueblo y convertir la Constitución en la primera gran constitución de interés colectivo y en base a temas de interés de la población dominicana. Es bueno decir, que se enfoque sí en esa parte. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando y lo que se comenta, porque todavía no tenemos la propuesta formal con el borrador final, es lo que se quiere, pero sí se tiene la opinión del presidente, que es donde él dice que quiere colocar los candados, primero para él no volver, pero hay que aclarar, señor presidente, que usted no vuelve, porque usted fue elegido por 8 años, 4 años, y ganaba, continuaba 4 más, pero fuera de ahí, en la Constitución que usted lo eligió, no lo deja más. O sea, que eso es un argumento que no cabe ahí. Lo otro es, entonces, de poner los candados necesarios para que otros no se atrevan a modificar ni a volver. Explique eso de una manera más llana, porque ya se ha dicho y hay un movimiento que dice que al tocar la Constitución se activa un transitorio que dejó Danilo Medina y lo habilitaría para el año 2028, pero también hay voces que dicen que esto dejaría fuera de la competencia a Leonel Fernández. ¿Qué usted puede decir? Bueno, la verdad es que son temas de discusión. Por ejemplo, el hecho de que al modificarse esta Carta Magna que rige, si quedaría o no habilitado el presidente de la República para un nuevo mandato, es un tema de discusión. Si al quitar el transitorio que impide solo a una persona volver a participar en política, si pudiere esa persona volver a participar políticamente, creo que eso es automático, esa parte. Pero lo demás está sujeto a una discusión constitucional. O sea, porque existen lo que creemos, y yo me incluyo en ese grupo, existen lo que creemos que si se modifica la Constitución, independientemente de que el presidente de la República haya sido electo por una Constitución anterior, eso sería objeto de una discusión si él puede volver nuevamente, porque estaríamos hablando de una nueva Constitución que regiría para el porvenir. Entonces, un aspecto de mucha sutileza que yo no me atrevo a definir en este momento una posición, pero es un tema de discusión constitucional. Pero sí deja claro entonces que Danilo Medina puede entrar en la Constitución. Claro, si se quita el transitorio, ya Danilo Medina entra. Es por ello que se ha desatado este avispero en el PLD, donde Francisco Javier García desde ahora está diciendo que va a aspirar, y donde entonces Danilo hizo una jugarreta para hacer creer que se iba, purgar los enemigos y mantenerse al frente del PLD. Yo creo que fue un abuso de derecho, independientemente de que creo que uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido el país, perdóname que me exprese de esa manera, fue el gobierno de Danilo Medina. Independientemente de ese criterio, yo creo que fue un abuso solo poner a Danilo Medina con impedimento para participar de manera electoral. Fue hasta cierto grado un abuso del sector que manejó
esa modificación constitucional, que al final él tuvo que aceptarlo, porque se convirtió en determinado momento como en un acuerdo interno del Partido de la Liberación Dominicana para evitarle a ese partido lo que luego como quiera llegó, una catástrofe. O sea, que eso fue quizás una jugada de Leonel Fernández. Quizás no, fue una jugada de Leonel Fernández para sacar de circulación a Danilo. Sí. Independientemente de lo que te digo, del criterio que yo tengo sobre la corrupción de esos gobiernos. Sí, pero fue un abuso que no debió ser, porque los derechos, la misma Constitución dice en uno de sus aspectos que la ley es igual para todos. Entonces no puede la ley regir para unos sí, para otros no. Y para otros no. Pero continuando con esa misma línea, ¿son necesarios esos candados que el presidente Abinader está promoviendo? Y de antemano también hay que recordar que él mismo se descartó primero desde que ganó y después para poner esta propuesta sobre la mesa, por lo que no creo que en el futuro él haga lo mismo que hizo Danilo, pero continúe. Mira, yo te voy a asegurar en un juicio de valor mío, en base al conocimiento que yo tengo de la personalidad del presidente de la República. El presidente de la República, Luis Abinader, independientemente de que muchos dicen que deja su palabra en el aire, que es un mentiroso, que no cumple promesas, yo te puedo asegurar lo que yo veo desde mi óptica con respecto a la figura presidencial, es que respeta su palabra, cumple su compromiso. Y el presidente de la República ha dicho que no vuelve, que no va a volver a reelegirse. Yo creo en esa palabra. Yo creo en ella, independientemente de que la Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Tú lo sabes. Sí. Pero yo creo en la palabra del presidente. Y además creo que al presidente no le conviene intentar reelegirse, porque la República Dominicana se ha caracterizado en toda su historia de que para un segundo mandato las figuras se desgastan demasiado y además se enferman. Si tú te pones a analizar la historia de los presidentes y de los líderes políticos, te darás cuenta que muchos se han enfermado desde el poder porque crea mucho estrés. Y además, cuando una figura política que ha dado todo lo que puede en favor de las mejores causas del país, va a sacar un tiempo para sí y para su familia, para sus hijos, para sus nietos. ¿Cuándo lo va a sacar? Cuando ya no pueda siquiera moverse. Entonces, yo pienso que el presidente Luis Abinader se va a retirar con honores, se va a retirar con una alta popularidad, pero también creo que a partir de ahora su popularidad comienza a descrecer, producto de la misma conformación del Estado Dominicano que no permite que un grupo político resuelva todos los problemas porque las condiciones no están dadas todavía para que un grupo en el poder pueda resolver todas las situaciones que se presentan y aquellas para las que se comprometen. A veces un presidente, un líder político no cumple con algunos aspectos que ha prometido, es por impedimento natural y material que tiene de cumplir, porque es que las circunstancias de la República Dominicana no permiten ir más allá de 4 años bien vistos hasta unos 8 años que comience entonces a decrecer su popularidad. Sí. Eso es natural. Si tú analizas toda la figura política, te darás cuenta que se han encontrado con ese problema de los segundos. Pero eso es necesario. Tomemos en cuenta que ahora mismo no vamos a tener un código penal, en definitiva, porque ya el ciclo se ha cerrado. Claro. Y sobre la mesa quedaron muchos temas donde se le faltó al pueblo dominicano, sí, donde se trató de introducir un artículo que criminaliza la deportación de extranjeros en condición de ilegalidad, llamando que eso es un crimen de lesa humanidad. Es funesto ese artículo. Donde también se trató de introducir artículos en los que la corrupción perime a los 20 años. Eso es una puñalada al pueblo dominicano, que espera que muchos de esos que están por ahí dando bandazos en algún momento dado se vean frente a un tribunal. Artículos que lo único que hacen es crear un morbo entre las familias y una división que puede fragmentar con cosas que son propias de una alcoba. Entonces, cuando se introduce todo eso y el tema de las causales, se activaron todas las alarmas y nueva vez estamos sin código. Pero yo entiendo que más que, y esta es una opinión que no debería opinar porque usted lo ha entrevistado,
pero quisiera saber qué pesa más en este momento, en el sentido de si un código penal acorde con estos tiempos o una modificación constitucional, porque el pueblo demanda más lo del código penal que la modificación constitucional. Hay dos preguntas que están ahí subyacentes en esa importante intervención que tú acabas de hacer. Uno es el que tiene que ver con la prevención de los crímenes a los 20 años. Y el otro aspecto es los candados necesarios a la Constitución. Y un tercer aspecto, ¿qué va a pasar con el Código Penal? Son tres preguntas que tú has hecho ahí. Yo te puedo decir lo siguiente. La reforma constitucional que necesita el país, que será desde la aspiración que yo tengo, la mejor de la historia, puede resolver todos esos temas. Puede resolver el problema del Código Penal, porque si a este aspecto que se ha convertido en un dilema en el Congreso, donde no se ha escuchado a la población, si esos aspectos se llevan a un referendo, el pueblo va a decir lo que quiere. Eso es con respecto al Código Penal. Es decir, que habilitando la figura del referendo constitucional en la Constitución de la República, que yo te digo que en principio debe hacerse una pequeña modificación a través de la Asamblea Revisora y luego entonces votar la ley en el Congreso que le dé facultad a la Junta Central Electoral para consultar los temas con respecto a la Constitución y para elegir los diputados constituyentes. Es decir, que el tema del Código Penal pudiera resolverse por ahí, porque cuando habla el pueblo soberano con respecto a lo que quiere, ya ni un grupo ni el otro pueden opinar. Ese es un primer aspecto. El otro aspecto, la prevención de 20 años de los crímenes. Yo no entiendo por qué la ley de extinción de dominio no ha entrado en vigencia. Y soy de lo que planteo que la nueva modificación constitucional debe incluirse el principio de extinción de dominio. Lo viene producto, por ejemplo, del crimen organizado, del narcotráfico, de otro tipo de flagelos negativos para la sociedad, deben ser recogidos por acción del Ministerio Público en favor del pueblo dominicano. Entonces, producto de intereses de grupos económicos, ese aspecto se ha estado jugando con él, la extinción de dominio. Yo soy de lo que creo que la extinción de dominio debe ser un principio constitucional y que luego se creen los reglamentos y las leyes adjetivas que le den sustanciación a ese principio constitucional. Y lo de los candados, que es el otro aspecto que tú me preguntas, es muy necesario. Pero ponerle candado a algunos aspectos, como lo que ha planteado el presidente de la República sobre la elección presidencial, que es un derecho fundamental que ha sido violado permanentemente por el Congreso. Porque ese derecho fundamental no es solo el derecho de la elección presidencial, viene adjunto al principio de elegir, al derecho fundamental que tiene que ver con elegir y ser elegible, que está como parte de la Constitución. No se puede separar uno del otro, porque para elegir para tú llegar al artículo 124 de elegir un presidente, tiene que ir primero al aspecto de la elegibilidad que la Constitución plantea, el derecho que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegibles. Entonces, un derecho fundamental, y si es un derecho fundamental, ¿por qué modificarlo en base a la Asamblea Revisora cuando el mismo artículo 272 plantea que debe ser en base a un referendo constitucional? Entonces, con esto, lo que te quiero decir es que todos esos aspectos se pueden englobar de manera propia. Te voy a mencionar otros que tú y yo hemos analizado anteriormente. Frenar la deuda pública. Modificar la Constitución. Así, de manera graciosa. Frenar la deuda pública, modificar la Constitución. Son como 4 o 5 aspectos. Falta lo que tiene que ver con la justicia. El tema de la justicia independiente. Sí, voy a caer en él. Pero lo que te quería decir es que todos esos aspectos pueden resolverse fácilmente con un candado. Que no se modifique la Constitución, que no se modifique para el aspecto presidencial. Y esos aspectos simple y llanamente hay que meterlo en uno de los grandes títulos que tiene la Constitución, que habla de los símbolos patrios. Buscar una forma de introducirlo con un artículo por ahí. Sabe que los símbolos patrios
la Constitución no se puede modificar para ellos, independientemente del aspecto que tiene que ver con derechos fundamentales, que para modificar derechos fundamentales debe ser en base a un referendo donde el pueblo pueda opinar. Entonces los símbolos patrios nunca se modifican. ¿Tú has visto que se ha modificado el himno? No. La bandera, el himno, el escudo. Entonces por ahí es que hay que meter los aspectos que uno no quiere. Por ejemplo, nosotros necesitamos una constitución rígida, y para que sea rígida, como dice el presidente, ponerle un candado de por ahí. Entonces, todos los temas que requieran de que la constitución no sea fácil de modificación, ahí está ese gran tema, que se pueden poner subtemas o se pueden poner aspectos transitorios que eviten que la Constitución pueda ser modificada fácilmente, que para modificarla sea en base al referendo y así de manera sucesiva cada uno de esos aspectos que se requiere que se le ponga candado. Entonces, con respecto a la justicia independiente. Yo soy del criterio, por eso planteo que debe hacerse la modificación constitucional en base a una modificación que se haga a través de la Asamblea Revisora, para que se mande una ley que le dé facultad a la Junta Central Electoral de realizar los referendos. Entonces, uno de los aspectos de la gran Constitución que debe ser votada por diputados constituyentes elegidos por el pueblo debe ser la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, para que se saque del Consejo Nacional de la Magistratura aquellos miembros que tienen coalición de intereses, porque independientemente de que son miembros del Consejo de la Magistratura, en determinado momento pueden ser evaluados para ser parte de una de las altas cortes o uno de los estamentos del Estado que el Consejo de la Magistratura tiene que elegir. Por ejemplo, ¿cómo podemos tener en el Consejo de la Magistratura 2 jueces de la Suprema si permanentemente se está renovando la Suprema y esos mismos jueces tienen que aspirar ahí? Sí. ¿Cómo podemos tener en el Consejo de la Magistratura un Procurador General de la República si permanentemente este procurador también tiene intereses? Y que es designado por el mismo presidente. Y es designado por el presidente. Entonces, tanto los 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia como el Procurador General de la República deben ser sacados del Consejo de la Magistratura. Entonces, yo propongo que en esa modificación del Consejo de la Magistratura se incluyan a los rectores de 3 universidades. Pueden ser las universidades de mayor prestigio del país, o pueden ser las universidades más antiguas. Pueden los constituyentes determinar cuál aspecto de eso, pero el Consejo de la Magistratura se depolitiza un poquito y sirve más entonces a los intereses de despolitizar algunas designaciones. Porque, por ejemplo, ¿cómo? Tiene una cuota siempre empresarial ahí y personas que llegan con un interés marcado de sectores empresariales que colocan allí sus representantes. Bueno, eso está sucediendo en la actualidad. Pero ese es uno de los aspectos que hay que execrarlo del Consejo de la Magistratura. Sí. Porque no puede el poder económico empresarial influir en cuestiones que son de tanta importancia para el país. Los empresarios, para sus aspectos empresariales, y que sean a su vez veedores de la forma de manejo del gobierno, pero no tienen que estar tomando todas las decisiones, ni tienen que estar insertos en los organismos de Estado que le compete al pueblo dominicano determinar la forma de realizar. Sí. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que el Consejo de la Magistratura debe ser modificado, pero en esa modificación del Consejo de la Magistratura constitucional, con diputados constituyentes, debe incluirse que el Consejo de la Magistratura adquiera otras atribuciones. ¿Cuáles? Ministerio Público. Designar al Ministerio Público sin la presencia de un procurador ahí dentro. Pero no solo designar al Procurador General de la República, sino designar a todos los adjuntos, y que estos adjuntos, en base a la misma Constitución, dependiendo del interés para el desarrollo de la política criminal del país, puedan desempeñar direcciones especializadas.
Por ejemplo, ahí está un procurador adjunto que tiene que ser el director de la parte penitenciaria. Uno que tiene que ser el director del INACI. Sí. Debe crearse uno para que le dé contenido y seguimiento al principio que se debe establecer en la Constitución con respecto a dominio, es decir, a los bienes provenientes del crimen organizado y el narcotráfico. Asimismo, hablé de uno del INACI, de la corrupción administrativa, de persecución del Ministerio Público, y una serie de, que deben ser como 15 más o menos, procuradores adjuntos especializados. Claro. Pero que ese mismo aspecto que se imprima al Consejo Nacional de la Magistratura permita que se modifique la ley del Ministerio Público, que se ha convertido en una retranca para la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ahora mismo en la actualidad hay una serie de procuradores fiscales en todo el país que no han estado haciendo su trabajo, que muchos han sido acusados de cometer actos de corrupción y que tienen un dejar hacer, dejar pasar a nivel del Ministerio Público acorde con interés. Eso hay que modificarlo. Claro. Hay que modificar la ley. Los fiscalizadores que vienen desde Radamés Jiménez. Entonces eso hay que modificarlo. No hay forma de sacarlo y que se le amotinaron a Miriam Germán e impidieron que ella pudiera hacer una mejor selección de esos fiscales en aras de tener mejores expedientes que permitieran entonces tener mejores resultados a nivel de condena. Recuerdo que llegaron a hacer paros en los tribunales. Sí. Entonces eso no puede ser. Si queremos una justicia independiente debemos comenzar por ahí. Sí. El Ministerio Público, la ley debe ser modificada. El Ministerio Público debe ser designado, la alta dirección del Ministerio Público, que luego va a terminar siendo el Consejo del Ministerio Público, deben ser designados por el Consejo de la Magistratura, pero un Consejo de la Magistratura modificado en base a una nueva constitución votada por una asamblea constituyente, porque eso le da más legitimidad a la nueva constitución. Si la constitución general amplia se hace en base a la mayoría actual del Congreso, con todos sus bemoles que lo conocemos, pierde legitimidad. Entonces el presidente de la República, independientemente de las opiniones interesadas que le van a dar, debe pensar en una Asamblea Nacional Constituyente para que esa constitución sea una constitución verdaderamente legítima, dada sobre la base del poder soberano que tiene el pueblo dominicano. Pero además, ese Consejo de la Magistratura debe elegir al defensor del pueblo. ¿Por qué dejar el defensor del pueblo en esta vorágine del Congreso con tantos intereses? Sí. Y los miembros de la Cámara de Cuentas, ¿por qué dejarlo en esa vorágine para que se repartan entre los partidos políticos? Debe ser designada por ese nuevo consejo. Sí, pero yo lo que creo que con la Cámara de Cuentas hay que eliminar la parte colegiada para evitar que se asocien, se dividan y nadie trabaje. Eso tiene que tener una única dirección que vaya con el propósito de fiscalizar y también de sacar esas auditorías. Yo voy más lejos. Entonces esa puja interna hay que eliminarla. Yo voy más lejos. Dentro de los aspectos que debe tocar la nueva Constitución, debe estar la de eliminar los organismos paralelos. Los organismos, por ejemplo, que tienen la misma función, deben ser eliminados. Claro, todo lo que tenga duplicidad. Y a través de esa nueva Constitución, entiendo yo que se debe crear el poder contralor de la República Dominicana. ¿Sabe qué significa el poder contralor, José? Yo sé que tú lo sabes, pero yo te voy a explicar. Es la unificación de las dos funciones de Contraloría. Claro. Una que es el auditor externo del Estado, Cámara de Cuentas, y la otra que es el auditor interno del Estado, que es el Contralor General de la República, que no es ningún contralor, que es más bien el auditor interno del Estado Dominicano. Esas dos funciones, como en muchos países, deben unificarse para que se haga más eficiente la labor de Contraloría, el poder contralor, pero además de hacerla más eficiente, hacerla más económica, porque no podemos seguir creando organismos para que el Estado Dominicano cuente con una serie de elefantes blancos que le consumen el presupuesto. Totalmente. Entonces, un aspecto que nosotros hablamos que hay que ponerle un candado,
que te lo quiero reiterar para recordar, es el aspecto de la deuda pública. Sí, sí, sí. Hay que ponerle, como tú dijiste una vez, un tope. Un tope, como freno. En forma de acordeón, fue que tú dijiste. Sí, sí, claro, un freno. Que cuando se llega al 50% del PIB, del Producto Interno Bruto, que ahí se frene, que no se puedan coger más préstamos. Claro. Entonces ahora veo que graciosamente, después de que nosotros analizamos eso de esa manera, en el Congreso hay una ley que dice que el 40%, que cuando se llegue al 40%, eso no puede ser producto de una ley. Los legisladores en nuestro país hacen cosas que no tienen sentido. Eso tiene que ser producto de un principio constitucional, sí, que luego se le dé forma con reglamento y con leyes adjetivas. Sí. Entonces el Estado hay que organizarlo totalmente. En esa constitución debe establecerse también una rigurosidad con respecto al dispendio de los fondos públicos, con respecto a los funcionarios del Congreso. El Congreso no puede seguir como está el día de hoy, con una especie de presupuesto paralelo para resolver acciones sociales que le corresponden a otro organismo del Estado. Que Alicia Ortega hizo un reportaje hace pocos días donde se vio que incluso pagaban hasta muchísimos servicios personales, que no es que eso se está utilizando como una asistencia social, sino que es en provecho de ellos mismos, pagando casi hasta cabañas. No puede ser, eso es dispendio y eso está reñido con la ley. Sí. Entonces, en sentido general, yo solo te planteo pinceladas que son juicios de valor. Pero en este momento existe en la República Dominicana la motivación y las condiciones para que se realice la mejor constitución de la historia. Que no sea una constitución como la del 2010 ni como la de el 1844, sino que sea una constitución que recoja los mejores intereses, los mejores elementos que puedan ayudar a la sociedad dominicana. Yo quiero que este programa sea un programa histórico, porque me gustaría dejarle un legado a mis nietos y a las generaciones venideras, ya que yo entiendo que como ser humano puedo morir en cualquier momento. No te quiero decir con esto que estoy enfermo ni nada por el estilo, pero los seres humanos somos perecederos y en cualquier momento podemos irnos. Y como mi lucha ha sido una lucha permanente en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano, me gustaría que en este momento histórico que vive la nación, pudiéramos dejarle un legado con respecto a esta reforma que para mí pudiera ser la mejor reforma constitucional que pudiera conocer el país. ¿Por qué, don Máximo? Y en esto quiero de antemano llamar la atención a los líderes políticos que tienen ahora mismo el poder ejecutivo en sus manos. De manera muy especial, llamo la atención de mis amigos, que entiendo que son políticos íntegros y que como yo han luchado por los mejores intereses del pueblo dominicano. Voy a mencionar a 3 de mis amigos: el ingeniero Hipólito Mejía, el doctor Andrés Bautista García, el licenciado Luis Abinader. Asimismo, como quiero dejar un legado para las generaciones venideras y para mis nietos, llamo la atención de ellos 3, de Luis Abinader, presidente de la República, Hipólito Mejía, ex presidente de la República, y Andrés Bautista García, ex presidente del Senado de la República y actual ministro administrativo de la presidencia. Porque sé que ellos 3 pueden ayudar a que lo que nosotros vamos a plantear en este programa se pueda convertir en una realidad para el pueblo dominicano. Partiendo de ahí, Peguero, perdóname, quiero hacer una pequeña introducción sobre cómo nace la Constitución Dominicana, la primera Constitución, la de 1844 del 6 de noviembre. Esa Constitución vino cargada de los elementos que fueron el producto de la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789, que a su vez dio lugar a la Constitución de 1791, la Constitución monárquica, que convirtió a Francia en una especie de monarquía parlamentaria. Pero también nuestra Constitución tiene los antecedentes de las 2 siguientes constituciones francesas,
la de 1793 y la de 1795, que fueron las constituciones de la Primera República. Durante toda esa lucha, primero, el hecho de que la Constitución deviene de la toma de la Bastida, ese día, el 14 de julio de 1789, que dio lugar a la Revolución Francesa, y posteriormente la dio sus siguientes constituciones. Hubo tres figuras que estuvieron luchando, pugnando por el poder político en Francia. Digo tres porque habían dos visibles y había una oculta. Las dos que estaban visibles era el rey Luis XVI, por parte de la monarquía, y por parte de los revolucionarios, Maximiliano Robespierre. Y entre ellos dos, una figura que creo que se ha repetido históricamente en muchos países y en la República Dominicana también, que no aparecía ni de un lado ni de otro, pero que en cada momento que uno de esos dos sectores de poder estaba en el poder pleno, él estaba al lado de ellos. Me refiero a la figura de José Fouché. José Fouché era una especie de traidor que estaba en todos los lados. Cuando la monarquía gobernaba, estaba al lado de la monarquía. Cuando eran los revolucionarios, estaba del lado de los revolucionarios. Cuando se estaba guillotinando la monarquía, él estaba del lado de los revolucionarios. Pero cuando se guillotinaron algunos revolucionarios, él estaba del lado de la monarquía. Es decir, siempre estaba del lado del bando que ostentaba el poder. Entonces, para nosotros estos son los primeros antecedentes de la Constitución Dominicana de 1844, unido a la Constitución de Cádiz del año 1812. Pero hubo dos importantes antecedentes históricos locales que los historiadores no toman muy en cuenta. Uno de ellos fue el manifiesto del 16 de enero de 1844, que fueron las motivaciones que tuvieron los trinitarios para la separación de la República Dominicana, de la naciente, de la incipiente nación dominicana del yugo haitiano. Fue una especie de declaración de guerra. Y otro elemento que se constituyó como el elemento eficiente de transparencia y rendición de cuentas que se imprimió sucesivamente en las distintas constituciones. Esto fue la declaración de Juan Pablo Duarte, la rendición de cuentas del 12 de abril de 1844. No había nacido la Constitución cuando ya el padre de la patria estaba dando ejemplo de transparencia en el manejo de los fondos públicos. Fueron 1,000 pesos fuertes que él recibió para el avituallamiento de la tropa a su cargo durante la campaña del sur, que fue encomendada a él, pero conjuntamente con Pedro Santana. Los dos estuvieron en el sur. Entonces, esa rendición de cuentas que hizo Juan Pablo Duarte, con un manuscrito diciendo gasté 127 pesos y estamos devolviendo la cantidad restante hasta llegar a los 1,000 pesos fuertes. Eso se puede interpretar como la primera rendición de cuentas que manda un ejemplo a la República Dominicana para que a partir de ahí los políticos puedan tener la responsabilidad de rendir cuentas y de ser escrutados por el pueblo, que en definitiva es el que le da mandato para gobernar. Entonces, Juan Pablo Duarte, eso se incluyó en la Constitución de 1844, pero no precisamente como rendición de cuentas, sino como una especie de supervisión de cuentas que se integró a la Constitución con el llamado nombre de Consejo Administrativo, que eran 3 funcionarios del Poder Ejecutivo que eran encargados cada año de examinar las cuentas particulares y generales de la República del año anterior y rendirle un informe en un momento al secretario de Finanzas y en otro momento al Congreso. Pero estos funcionarios no tenían la facilidad ni la autoridad para decir si habían sido bien o mal manejadas las cuentas, sino que ellos simple y llanamente rendían el informe de las cuentas y ya era el Congreso el que tenía que determinar si hubo mal o buen manejo. Te hago este símil de los antecedentes históricos porque a nuestro juicio
son demasiadas las modificaciones constitucionales que se han hecho. Y cada modificación constitucional, dicho por los especialistas en el área, implica una nueva constitución, aun sea un solo artículo que se modifique. Partiendo de ahí, la República Dominicana al día de hoy ha realizado 39 modificaciones a la Constitución, José. La mayor parte de ellas para modificar la parte de la elección presidencial, que hoy por hoy está incluida en el artículo 124, que unido al aspecto constitucional que tiene que ver con el derecho de elegir y ser elegible, constituye un derecho fundamental. Y en virtud de que es un derecho fundamental, a partir del mismo criterio de la Constitución, yo te puedo asegurar que cada vez que se ha modificado el artículo 124 o el aspecto propio de la elección presidencial, se ha hecho en violación a la propia Constitución. Porque la Constitución de la República manda en su artículo 272 que todo lo que sean derechos fundamentales deben ser modificados a través de una asamblea y no a través de la asamblea revisora, sino a través de una asamblea constitucional y no a través de la asamblea revisora que está planteada en el artículo 270 y 271 de la Constitución. Es decir, que nuestro Congreso y nuestros políticos, cada vez que modifican el artículo 124, lo han hecho en violación a la propia Constitución. De ahí se nos antoja, José, que posiblemente... ¿Y cómo se establece la Asamblea Constitucional? Ahí quiero llegarte, porque cuando yo hablo de que hay dos constituciones que para mí fueron las peores y dos que fueron las mejores, es por ese mismo aspecto que tú acabas de preguntar. ¿Cómo se establece la Asamblea Constitucional? Y es que el artículo 210 habla del referendo, pero el artículo 210 de la Constitución del 26 de enero del año 2010, que coincide con el artículo 210 de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Y es que el artículo 210 de esa Constitución, por eso yo la considero la peor, junto a la de 1844, le crea una retranca al pueblo dominicano, porque plantea dificultades para que el pueblo pueda accesar a un referendo constitucional. Lo sujeta a la elaboración de una ley por el propio Congreso y lo deja en un limbo para que de manera precisa el pueblo dominicano nunca pueda ir o tocar las decisiones verdaderamente de importancia política en la nación, porque le niega el referendo constitucional a la población, independientemente de que ese artículo 210 habla del referendo. Entonces, este artículo es una retranca a otros aspectos contenidos en la Constitución que habla de que la soberanía es del pueblo. Y si la soberanía es del pueblo, que a través de las asambleas electorales elige las autoridades y le da un mandato para que se manejen como buenos padres de familia, haciendo la cosa bien hecha. Y en ello, ayudando a ese aspecto, yo quisiera que tú me des la oportunidad de leer algunos pensamientos que yo traigo. Claro, sí, claro. Bueno, y mira, después le quiero hacer una pregunta de una noticia que está pendiente. Ok, sí, con mucho gusto. Mira, yo soy del criterio de algunos de estos pensamientos. Por ejemplo, un pensamiento que dice: derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. ¿Sabe quién fue ese? ¿Quién? Nelson Mandela, que llegó a ser presidente después de 20 años preso. Pero asimismo, otro pensamiento dice: mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Por eso Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Pero asimismo, un pensamiento, vamos a ver si tú sabes de quién es. La soberanía y la dignidad de la patria son innegociables. ¿Y eso de Duarte también? No, eso fue Máximo Castillo. Ah.
Y te digo este pensamiento porque Sí. realmente todos sabemos que la República Dominicana, su dignidad y su soberanía está en peligro Sí, señor. con los topes que ha tomado la inmigración ilegal Su nacionalidad, exacto, y la identidad nacionalidad. nacional. Tenemos que tomar ese aspecto de manera unificada para poder salvar a la patria. Otro pensamiento dice, el gobierno debe mostrarse justo y enérgico, Esa de Duarte también, sí. o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Duarte. Entonces, otro pensamiento, porque esto es bueno para ilustrar lo que pudiera ser una próxima constitución que eleve el carácter patrio de la nación dominicana, la defensa a la soberanía Sí. y a la nacionalidad. El respeto al derecho ajeno es la paz. Soy Benito Juárez. Benito Juárez. Sí. El perdón a los criminales del presente representa los crímenes del futuro. Benito Juárez. Este sí es fuerte. Este es fuerte, pero es un pensamiento también. El hombre sabio debe ser capaz no solo de amar a sus enemigos, sino también de odiar a sus amigos. Digo esto porque los enemigos, por encarnado que sean, merecen respeto. Sí. Y si no son enemigos y solo son adversarios, también merecen respeto. Pero a veces hay amigos que son más peligrosos que los enemigos. Así es. Entonces, ese es un pensamiento de Benito Juárez. Hay otro que no sé de quién es que dice, los adversarios es mejor tenerlos cerca que lejos. Sí. No sé de quién es. Entonces, quiero significarte en este aspecto que a partir de este momento nosotros tenemos un libro que va a recoger la parte más importante de la historia de la Cámara de Cuentas. Ya está listo. Se titula La historia nunca contada de la Cámara de Cuentas de la República. Se están imprimiendo, se han impreso 2,000 ejemplares. Y ese libro no se va a vender en la República Dominicana. Ese libro se va a regalar. Lo vamos a regalar en las distintas comunidades, especialmente en conferencias que vamos a realizar. Tenemos 2 tipos de conferencias preparadas. Una que habla de la Constitución Dominicana vista desde su contexto histórico. Y la otra se va a titular La mejor Constitución de la República Dominicana que podemos lograr. Entonces, a la medida que vayamos desarrollando todas esas conferencias, que a través de tu programa vamos a dar los teléfonos para hacer contacto. Claro que sí, de los grupos sociales y comunitarios que deseen esa conferencia gratuita, que nosotros vamos a ir con todo. Sí. Y que en cada una de esas conferencias vamos a ir regalando esas obras. Muy bien. En cantidades específicas. Que tengan pendiente los ciudadanos que nuestro interés es colaborar con una mejor sociedad dominicana. No tenemos interés de otro tipo, por eso no hemos pasado la vida en esto. Tú sabes cómo hemos arriesgado la vida en la lucha por el cachón de la rubia, con un gobierno metido, en tratar de frenar una reforma constitucional para la reelección que nos dejaron solos. Y así hemos seguido. Nuestro interés simple y llanamente es un interés en favor de los mejores intereses de la sociedad dominicana. Por eso queremos dar los teléfonos. De los números, sí. Los números de teléfono a través de los cuales se nos puede localizar. Entonces los números son el número personal mío para los que quieran llamar, para nosotros ir anotando la persona, los lugares donde debemos ir. Mi teléfono es el 829-691-1860. Ahí nos pueden contactar. Correo electrónico maximocastillosalas@gmail.com. Y el número de nuestra colaboradora y asistente, la señora Celine Sarmiento, cuyo número es el 809-775-9041. Ahí pueden solicitarnos la conferencia que vamos con todo el equipo y vamos entonces con los ejemplares que vamos a regalar en el país. Sí. Te significo, José, que este libro solo se va a vender en Amazon, como hicimos con el otro libro que no lo vendimos aquí. Sino a través de... Se vendió en Amazon y por ahí pudimos recabar los recursos que invertimos. Con este vamos a hacer lo mismo. Los 2,000 ejemplares
son para regalarlo en el país, no lo vamos a... Sí. Oh, qué bien. Y es un libro que tiene muchos temas de interés y tiene inclusive aspectos probatorios de cómo se le ha hecho daño a esa institución tan importante para la República Dominicana, la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. A mí me gustaría saber en qué quedó el caso de Roberto Furcal, porque vi unas noticias hace pocos días de que venía un sometimiento y yo dije, bueno, déjame ir buscando a mi abogado también. ¿En qué quedó eso? Bueno, yo debo hablarte con propiedad. Ese proceso se está conociendo en la Fiscalía. Se ha conocido 2 veces y hay una vista que está pendiente para finales del mes de agosto. Pero quiero decirte con respecto a ese proceso, con responsabilidad, que hay 2 aspectos que nosotros tocamos en base a la fuente que recibimos, la fuente informativa que recibimos del extranjero y fuentes locales. Esos 2 aspectos que tocamos era la presunción de que Furcal estaba dando declaraciones en el extranjero con respecto a los 2 acusados por narcotráfico, Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez. Uno de ellos condenado a 16 años de prisión y el otro ya declarado culpable que va a ser condenado. Y el otro aspecto era el haber recibido dinero de esas 2 figuras del narcotráfico. Sí. Sin embargo, independientemente de que cuando recorrimos la fuente para poderla robustecer lo que recibíamos, hubo coincidencias con otras fuentes del extranjero y de manera local. Pero en base a la responsabilidad dada por el aspecto de que yo te dije, de que yo no tengo nada personal contra nadie, de que mi único objetivo es luchar por los mejores intereses de la sociedad dominicana y de que hasta los adversarios y los enemigos merecen nuestro respeto. Debo decirte que hubo una teoría conspirativa con respecto a eso y que esos 2 elementos, no hay pruebas, no hay evidencia que puedan dar lugar a que esas declaraciones estuvieron fundamentadas de manera cierta en hechos reales. Okay. Con esto lo que te quiero decir es que hubo una red conspirativa, una teoría de conspiración en contra de esa persona. Y lo digo con toda responsabilidad. Ok, o sea que fue de esa manera. Hubo conspiración, independientemente de que las fuentes coincidieron, finalmente no hay forma posible de corroborar la certidumbre de esos hechos. Bueno, es bueno que dejara eso aclarado. Así que agradecerle a usted, don Máximo, por venir a este espacio. ¿Cómo no? Y recomendar al público que le dé seguimiento para ese ciclo de conferencias y una vez concluya con su libro, lo comparta a través de ese mismo mecanismo. Bueno, mil gracias, José, como siempre. Gracias de corazón. Bueno, compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en una próxima entrega. No olviden suscribirse para que sigamos alcanzando nuestras metas. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.